análisis legal e histórico de las mismas. Este tema de las víctimas del delito es un tema espinoso, difícil, sobre todo porque a todos, con el paso del tiempo, podemos ser afectados y lamentablemente en algunas ocasiones un familiar o un conocido, y pues es un difícil respuesta de uno en manera individual o colectiva. Las víctimas del delito siempre han sido olvidadas, aunque producen una simpatía filantrópica mayor que la que provoca el criminal que ha producido el daño. El avance en materia de justicia ha sido lento en correspondencia de lo experimentado a la defensa del delincuente, encontrándonos con un abismo entre norma y realidad. Haciendo un análisis retrospectivo, nos encontramos que en la antigüedad, en la etapa del Imperio Romano, se tenía que si alguien resultaba dañado en su persona, su familia o algún bien, la llamada ley del talión, que tenía como principio el ojo por ojo o diente por diente. En su caso, en los ordenamientos germánicos, coexistía con la venganza un sistema de composiciones, ya sea en bienes o con la vida de algún familiar o miembro del clan. Esto era una negociación entre ofendidos y agresores o sus respectivas familias. Al paso del tiempo, el Estado empezó a detentar el monopolio de la acción penal y usó al derecho como el medio más eficaz de castigo severo para quienes transgredieran la normatividad. Fue tan poco escrupuloso en los medios que se tornó en injusto, pero con el devenir del tiempo se lograron juicios más justos y a los culpables se les reconoció un mínimo de derechos. Sin embargo, fueron olvidados los derechos de los ofendidos y de las víctimas, porque se estimó que con el delito se causa un daño profundo a la sociedad y el Estado, al castigar esta acción, el daño sufrido por la víctima es de poca importancia y por lo tanto pasó a segundo plano. Inicialmente se incluyó el estudio de las víctimas como un área de la criminología, lo que constituyó que hubiera corrientes a favor de las víctimas del delito. Durante los siguientes años se fueron formando dentro de los estudios e investigaciones en las ciencias penales los alcances de una ciencia independiente a raíz de los trabajos publicados por un profesor de origen israelí de nombre Benjamin Mendelssohn en 1937, quien es considerado el creador de este campo científico denominado la victimología. Impulsado por esta nueva corriente y seguir mejorando la situación jurídica de las víctimas, en materia internacional se cristalizó un anhelo que fue aprobado mediante la resolución número 40/34 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el cual fue llamado la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito. Posteriormente, y enfocado hacia la víctima del delito en el proceso en materia penal, surgió en 1990 el Tratado Modelo sobre la remisión del proceso penal en materia penal. Dentro del amplio espectro de necesidades de las víctimas y la forma de ir respondiendo a las mismas, con el tiempo se fueron creando programas y centros de ayuda de carácter psicológico, jurídico, informativo, siendo pioneros las organizaciones no gubernamentales y muy posteriormente el sector gubernamental. En nuestro país encontramos antecedentes legales no en nuestra Carta Magna de manera inicial, sino en una ley sobre víctimas en el Estado de México que fue promulgada en 1969. Esta reglamentación pionera, que fusionó un anhelo de apoyar formalmente a las víctimas del delito, incidió en años posteriores en la creación de otra ley de víctimas en el Distrito Federal, y de ahí empezaron a surgir en otras entidades federativas. En su caso de algún tema sobre víctimas del delito, se empezó a tratar agencias del Ministerio Público especializadas y centros de personas extraviadas. En la década de los años 90 se crearon primero la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego las comisiones estatales de derechos humanos, que empezaron a dilucidar también apoyos hacia las víctimas de los delitos. En Veracruz se creó
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 1991, pero también de manera paralela se creó el Fondo de Compensación a las Víctimas del Delito, quien durante sus primeros años de este fondo se volvió derecho vigente más no positivo, pues no se aplicó en el sexenio que se creó ni en el posterior. Últimamente se enfocó mal este fondo, dado que a determinadas personas que le robaban un bien, este fondo se usó para comprarle lo que le habían robado, lo cual de inicio no cumplió con su objetivo inicial. Al evolucionar las corrientes en apoyo a las víctimas del delito, se orientaron unas reformas en el año de 1993 y 1996 que obtuvieron un reconocimiento constitucional de prerrogativas. Esto es, se reformó el artículo 20 constitucional y entre esas prerrogativas se contempla para las víctimas del delito asesoría jurídica, reparación del daño, ayuda psicológica y médica. Por lo tanto, se colocó a las víctimas del delito desde ahora, aquí en México, como sujetos de derecho y no como referencia para individualizar la pena del delincuente. De ahí se crearon en las entidades diversas leyes y organismos en apoyo a las víctimas. Y es en Veracruz, en 1999, que se crea el Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que sigue dependiendo desde su inicio en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Organismo que a la fecha ha desempeñado bien sus funciones, pero de manera limitada. Ahora bien, el incremento de las víctimas del sistema de justicia penal y sus múltiples actividades, a nivel federal se fueron creando otros organismos, como la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, dependiente de la Procuraduría General de la República. Y en este año, también a nivel federal, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito como un órgano autónomo. Dentro de las investigaciones particulares de un servidor, el personal que trabaja en esta Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, todos son funcionarios que estaban trabajando en otras dependencias, entonces por lo tanto su autonomía está en duda. Hay gente que trabajó en la Secretaría de Marina, en el Ejército, en la Oficina de la Presidencia y en la Secretaría de Gobernación, lo cual hace en duda esta oficina en su origen. En Veracruz se acaba de crear en septiembre la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, a cargo de la doctora Mireya Toto Gutiérrez, a quien, pues por la cercanía de su creación, pues todavía vamos a darle el ejercicio de la duda en su aplicación. Por último, en el ocaso del actual sexenio y producto de la lucha frontal contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, encabezada por el presidente Felipe Calderón, surgen organizaciones de la sociedad civil como el SOS de Alejandro Martín, Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Guagas, Ni una muerta más en Ciudad Juárez, Movimiento por la Paz y la Justicia del poeta Javier Sicilia, en donde logran en el último día de sesiones del Poder Legislativo de la pasada legislatura federal, una ley general de víctimas, que pretende lograr una reingeniería del sistema de justicia en favor de las víctimas del delito y de la violencia. Acción positiva, pero que por lo holístico de lo que persigue, se percibe difícil de hacerla cumplir. Esta ley de víctimas, aquí en México, tiene unos, vaya, el año pasado que empezó los movimientos contra la violencia, toman mucha similitud a algunas otras leyes de víctimas de carácter internacional, pero hay que hacer la aclaración que estas leyes de víctimas en las que ellos se basaron tienen años que estuvieron haciendo un ejercicio de consenso para tratar de mejorar a víctimas de determinados tipos de temas, como en Colombia inicialmente no fue la narcoviolencia, fue la violencia que generaba la guerrilla. Entonces, por lo tanto, esta ley, bueno, es muy buena, abarca todo, pero a veces lo que abarca mucho, aprieta. Con lo anterior, nos resulta estimulante este tipo de acciones
y nos damos cuenta que se ha ido ganando terreno en el camino hacia la plena igualdad de derechos. Y es cuando nosotros como ciudadanos debemos seguir impulsando esta lucha por la igualdad